Toki a, Miyanke Kansan, mi huele pana es zona pitoki pona. Hola, mi nombre es GregDan3 y quiero enseñarles acerca de Toki Pona. Hoy hablaremos acerca de las primeras palabras que aprenderán y la clase más importante de oración con la que se encontrarán. Esto va a ser bastante relevante durante toda su jornada como hablantes de esta lengua, así que apréndanlo bien. Para comenzar, vamos a limitarnos a aprender el vocabulario que utilizaremos en esta lección, en particular las palabras mi y sina. Así que vamos a ver cómo estas palabras son dibujadas, cómo recordar las maneras en que son dibujadas y, por supuesto, lo que significan. Primero que nada tenemos este símbolo, el cual es mi, mi. Este es un pronombre de primera persona, equivalente a cualquier pronombre de primera persona usado en el español, como yo, nosotros, nosotras, mi, todos. A Toki Pona no le interesa la pluralidad, solo se concierne con este símbolo, mi, el cual se refiere a la persona hablando y a cualquier grupo que le incluya, todo lo que es en primera persona. Y segundo tenemos sina, el cual es dibujado de la siguiente manera, y para deletrearlo va S-I-N-A. Este es el pronombre de segunda persona de Toki Pona. Justo como mi, esto no incluye ninguna clase de especificación de pluralidad. Puede ser tú, vos, usted, su merced, voy, o también puede ser ustedes, vosotros, voses. Cualquiera, o bajo contexto, alguien en particular. Cualquier forma de segunda persona. Y para recordar cómo estos son dibujados, puedes pensar que mi es como apuntarte con tu propio pulgar, algo como esto. Y para sina, puedes imaginar que representa el apuntar a alguien más, de esta manera. Pero esta no es la única manera en la que las personas suelen acordarse de estos símbolos, y no todos los símbolos tienen un significado claro para usar como referencia, pero en fin, cuanto menos podrías intentar recordar que mi se dibuja hacia abajo o hacia el hablante, y sina se dibuja apuntando hacia arriba o hacia el oyente. O si prefieres imaginar que es visto desde arriba, entonces mi apunta hacia ti mismo y sina apunta hacia lejos de ti mismo. Así que esas son las dos primeras palabras a aprender y las siguientes dos van a ser Toki y Pona. Entonces, Toki se dibuja con un círculo y 3 líneas encima y se deletrea T-U-K-I. Y esto podría ser útil más adelante, así que recuerden, estas 3 líneas son llamadas emisores. Ahora bien, lo que este símbolo representa no es la cosa más obvia del mundo. A decir verdad, no se me ocurre un buen método para acordarse de él, pero es un símbolo bastante lindo, y consideraría que también es bastante memorable. Es especialmente memorable ya que es parte del nombre de la lengua. Ahora, antes de explicarte qué es lo que Toki significa, veamos la otra palabra. Se dibuja con una simple sonrisa, y se deletrea P-O-N-A. Y esta es bastante fácil de recordar, así que pasemos a hablar de sus significados. Toki significa hablar o conversar, a la vez que en sí se refiere al concepto de lenguaje, pero también puede referirse a cualquier clase de habla. Tú podrías, por ejemplo, decir que el pensar en sí, el tener pensamientos, es una clase de Toki en algunos casos, en particular cuando ese Toki, ese pensamiento, es algo que involucra palabras. Toki, así como todas las otras palabras de esta lengua, como veremos en poco tiempo, abarcan una gran área de significados, equivalentes a una alta cantidad de conceptos en español, pero que al pasar a Toki Pona se mezclan para hacer un solo concepto más amplio. Ok, avancemos. Aquí tenemos la palabra pona, la cual significa simple o bueno. Ahora, esta es bastante bonita a mi parecer, ya que es usada en un amplio rango de conceptos simples dentro de la lengua, pero tiene un alto grado de versatilidad en cuanto a su significado, justo como Toki. Si tú dijeras algo como mi pona, esto en un nivel básico significa yo soy bueno, pero también hay muchas otras formas de interpretarlo, como yo estoy bien, yo estoy sano, estoy satisfecho. Pona no se limita únicamente a la idea de que algo es bueno, puede expresar muchas otras cosas. Usualmente estas dos grafías son escritas juntas de la siguiente manera. Toki Pona, la lengua del bien. Y si estás familiarizado con el libro de Toki Pona, normalmente este es el nombre que se le da en inglés, Toki Pona, The Language of Good, o Toki Pona, la lengua del bien en español. Aunque el libro en sí no tiene una traducción española, en fin, al libro también se le llama Pu dentro de Toki Pona, pero tocaremos en eso luego. Por ahora, solo necesito que entiendas que tenemos Toki, que significa hablar, decir, lenguaje, y en ciertos contextos, pensamientos, y también tenemos Pona, que significa que algo es bueno o simple, siempre y cuando esa simplicidad sea algo bueno, y cuando los juntas, estos dos símbolos pueden ser utilizados para representar a Toki Pona cuando estás escribiendo en este. Toki Pona siendo la lengua en sí, a oposición de Toki, que es el concepto de lenguaje en general. Bien, continuemos. Hay un par de palabras más que tenemos que ver. Ahora, en Toki Pona no hay realmente opuestos entre palabras, pero tenemos palabras como Ike, el cual como podrás notar es Pona dado la vuelta. Y sí, se supone que sea la boca de una carita triste. Este representa conceptos que son casi opuestos a los de Pona. Básicamente, Ike expresa que algo es malo, difícil, complejo, agresivo,
Ike, justo como pona, tiene un significado muy amplio, pero no es el opuesto de pona. Hay cosas que son Ike que no son opuestas a cosas que son pona, y trataremos con lo que eso significa en tanto continuamos avanzando en las lecciones. Pero, por el momento, puedes pensar al respecto de Ike y Pona como contrapartes, en lados opuestos de un espectro, refiriéndose a cualquier cosa más cercana a sí misma que a la otra dentro de ese espectro. Y también tenemos Yan, J-A-N. Yan significa persona, pero significa persona en cualquier sentido de la palabra. Puede ser un individuo al cual te estás refiriendo mientras pasas por la calle, tanto como puede referirse a gente en general, o a cualquier persona en un sentido colectivo. También podría referirse a alguien que tú no conoces personalmente, literalmente la palabra alguien o quien sea. Las ideas que estas palabras comunican son parte de las cuales Yan es capaz de comunicar. Como habrás notado, se dibuja como una personita abstracta. Tenemos la cabeza y tenemos los hombros. Bueno, continuamos. También tenemos a Moku, M-O-Q-U. Ahora bien, puede que parezca que este símbolo sea algo extraño. A diferencia de los que vieron antes, este parece estar conformado por dos partes. Explicaremos por qué ese es el caso más adelante, pero para que lo tengan en mente, solo sepan que, en ocasiones, Tokipona utiliza dos o más símbolos a la vez para referirse a una palabra individual, y estos dos símbolos trabajan juntos para expresar ese significado singular. Aquí la palabra representada es Moku, y los dos glifos utilizados son mano y boca. Moku es la palabra que se refiere a comer o beber, aunque más generalmente significa consumir. También puede significar comida en sí misma. Y la siguiente palabra que tenemos es Musi. M-U-S-I. Musi se refiere a toda clase de entretenimiento, diversión, gozo. Musi tiene, justo como todas las otras palabras, una gran gama de significados y puede referirse tanto a algo siendo divertido como a algo divirtiéndose. Podrías decir, esta persona es divertida o esta persona se está divirtiendo, y ambos de estos tendrían básicamente el mismo significado. O sea, esta persona está haciendo algo que es Musi. Explicaremos cómo lo dirías dentro de Tokipona más adelante. Pero, para resumir un poco, Musi tiene un significado bastante amplio y puede ser utilizado tanto como una descripción como una acción. Continuemos. Aquí tenemos otro par de palabras. Suli, S-U-L-I, y Lili, L-I-L-I. Suli se refiere a algo que es grande o importante. Puede significar literalmente ancho, alto, enorme en general. Pero también puede significar que algo es crítico, crucial, requerido. Lili, aclaro, no es lo opuesto de Suli, pero expresa algunos conceptos que se anteponen a los de Suli. Lili se refiere a cosas que son pequeñas, cosas de las cuales hay poco, o cosas que son jóvenes. Podrías referirte a un bebé como Lili, de la misma manera que te podría referir a una planta recién brotada como Lili, o a una cantidad pequeña de frutas como Lili. Explicaremos cómo funciona esto en un momento. Y en cuanto a la manera en que los escribes, son básicamente solo dos Vs con curvas. Una es grande y la otra es pequeña. Ahora pasaremos a otro par de palabras. Aquí tenemos a Lape, L-A-P-E, y también tenemos mama, M-A-M-A. Bien, entonces, Lape se refiere al estado o a la acción de reposo o descanso o el relajarse, y mama se refiere a padres, ancestros, guardianes o quien sea que esté en tu árbol familiar y te preceda. Y para recordar cómo estos dos son dibujados, Lape es la figura de alguien durmiendo, puedes ver su cuerpo recostado de lado y su cabeza, posiblemente sobre una almohada, y para mama tienes un círculo grande con un círculo pequeño adherido en la parte de abajo. Algo a sobresaltar al respecto de mama, y algo que tú probablemente ya hayas notado durante las introducciones de Mi y Sina, es que Tokipona no marca por género. Mientras que algunos lenguajes suelen marcar género, ya sea en sus pronombres o de otras maneras, Tokipona no lo hace. Así que mama, a pesar de parecerse a la palabra femenina de padre en español, mamá, puede referirse a un papá o a una mamá, o padres de cualquier otro género. O más bien, no se puede referir a ninguno en específico, porque no es parte del contenido de su significado. Eso sería todo en cuanto al vocabulario que será introducido en esta lección. En lo que resta del video te estaré presentando ejemplos de oraciones en Tokipona, las cuales vamos a traducir al español después de ver el contexto en que serían usadas. Así que veamos la primera, la cual será Mi Toki. Cuando lees este sistema de escritura se va de izquierda a derecha. Existen otros sistemas de escritura para Tokipona los cuales escriben en direcciones distintas, ya sea de derecha a izquierda, arriba a abajo o de otras formas. Pero en esta ocasión estaremos escribiendo de izquierda a derecha, justo como en el español estándar. Bien, nuestra primera oración, Mi Toki. Pensemos en algo de contexto para esta. Imaginemos que estamos esperando en fila para nuestro turno de dar una presentación en una gran conferencia. Estamos usando trajes elegantes y al momento estamos escuchando a alguien más hablar. Escuchamos que la audiencia comienza a aplaudir y de repente es nuestro turno, así que caminamos hasta uno de los ayudantes de la conferencia y le decimos Mi Toki. Si pensamos al respecto de esto de forma literal basándonos en las definiciones previamente dadas, traducirlo sería tan simple como decir yo hablo.
Y esa sería ciertamente una interpretación correcta, pero con el contexto que tenemos en cuanto a esta gran presentación que estamos a punto de dar y el hecho de que acabamos de decir mitoki a uno de los ayudantes del evento justo antes de pasar a presentar, una mejor interpretación sería algo como ahora voy a hablar o estoy a punto de presentar. Palabras concretas para estos conceptos no existen en Tokipona, pero, aún así, estos pueden ser expresados, particularmente cuando hay contexto presente. Así que intentemos con otro ejemplo. Mimoku. Entonces, hagamos un contexto para este. Para Mimoku, digamos que estás por ahí en un restaurante elegante y de repente te llega una llamada al teléfono y es un amigo que te está llamando para preguntarte cómo vas, cómo andas. A lo mejor te desapareciste por un poco de tiempo y no le avisaste a nadie porque quieres algo de tiempo a solas. Bueno, tú le respondes Mimoku. Entonces, bajo el contexto establecido, esto puede significar algo por las líneas de estoy cenando. La interpretación literal de Mimoku es simplemente yo como o yo estoy comiendo. Pero, estoy cenando, es el significado expresado aquí bajo el contexto de la situación. Generalmente esta clase de afirmaciones no existen fuera de contexto, ¿no es así? El lenguaje existe bajo contexto, existe dentro de situaciones. Ok, siguiente ejemplo. Intentemos con mi pona. Ahora, interpretando esto de manera literal, antes de tomar en cuenta algún contexto, mi pona significaría algo como yo soy bueno o yo estoy bien, como ya lo habíamos discutido previamente. Pero, vale la pena aclarar, puede expresar mucho más que únicamente eso. Entonces, digamos que acabas de salir de una cita con el médico y tu pareja te pregunta, ¿qué te dijo el doctor? Y tú le respondes, mi pona, lo cual significaría algo como estoy bien o estoy sano. De hecho, para ahondar un poco más, démosle la vuelta a la situación y veamos cómo fueron las cosas en la oficina del doctor. Para eso usaremos la oración sina pona. Así que, digamos que has entrado a la oficina del doctor, has hecho toda tu rutina general y el doctor te da una buena evaluación y te dice, sina pona, o sea, tienes buena salud, todo está perfectamente bien. Repito, el contexto es crucial aquí, ya que en Tokipona hay 1.000.000 de maneras distintas en que podrías decir, tú estás sano. Y veremos cuáles son esas otras maneras en tanto vayamos aprendiendo vocabulario. Pero simplemente decir sinapona es más que suficiente en esta ocasión. Ok, entonces, ahora intentemos un ejemplo gracioso. Como oración vamos a utilizar mi yan. Ahora, por supuesto, hay una variedad de ocasiones en las que querrías decir de manera literal yo soy una persona o soy un ser humano. Pero si tu experiencia es del todo como la mía, probablemente no te encuentras en esas situaciones muy frecuentemente, ya sea en tu lengua materna o en cualquier otra que hables. Tener que especificarle a alguien más que eres humano no es algo que suele pasar, porque casi siempre cuando estamos hablando, se asume que le estamos hablando a un ser humano. Habiendo dicho eso, ¿qué tal si estuvieses, por ejemplo, en un chat de voz? En uno de esos no puedes ver con quién estás hablando, así que nadie en el chat sabría que, de hecho, eres un oso. Y si eres un oso, necesitas ser sigiloso. Así que le dices al resto del chat, Millán, definitivamente soy una persona, soy un ser humano, lo juro. Esta es una versión algo cómica de cómo tal oración sería usada en práctica, pero sí muestra una cierta característica de Tokipona, y es que es capaz de expresar situaciones que no son particularmente realistas, situaciones ficticias, incluso absurdas. Tokipona no se limita a cosas razonables o posibles, puede hablar de lo que quieras que hable, y este es un pequeño ejemplo de tal cosa. Intentemos con otro ejemplo. Mi Lili. Mi Lili es bastante sencillo. Una interpretación literal podría ser algo como soy pequeño, o soy bajito, o soy joven, o visto de otra forma, no soy muy alto. Pero imaginemos un contexto divertido para este ejemplo. Digamos que hay un bebé que está intentando lo más que puede para saltar y alcanzar la parte superior de una mesa para coger una caja de galletas que su mamá le dijo que no se podía comer. Hace lo mejor que puede para alcanzar la caja, pero no es lo suficientemente alto como para llegar. Así que se sienta en el suelo, se queja y dice, mi Lili. Soy muy pequeño, no puedo hacerlo. Este es otro ejemplo gracioso de cómo algo así podría ser utilizado. Bien, para nuestro próximo ejemplo vamos a ir con mi mamá. Bien, entonces, mi mamá podría expresar lo siguiente, algo como soy padre, soy un progenitor. Si tienes un poco el significado podría ser algo como soy niñero, estoy a cargo de alguien, que eres el guía de alguien en algún sentido. Mamá, como todas las palabras que hemos visto hasta ahora, tiene un significado bastante amplio, no se limita a un solo concepto. Así que, pensemos en un contexto para esta oración. Digamos que tenemos una pareja, y esta pareja va a la casa de los padres de uno de los dos, y tienen buenas noticias para sus padres. Quieren comunicarles que la familia va a crecer. Bueno, entonces le dirían a ellos, mi mamá, ahora somos padres. Y ok, este es un ejemplo bastante complejo de hecho. Muestra que mi no necesita referirse solamente a una persona. Aquí mi es plural, nosotros, y mama es padres. Y por supuesto le colocamos un poco de pegante gramático para que funcione en español. Nosotros somos padres. Punto de exclamación.
Bien, ahora pasemos a hablar con oraciones con sina. Bien, ya habíamos hecho un ejemplo con sina antes, y de ahora en más, todos los ejemplos utilizarán sina. Nuestro primer ejemplo será sina musi. Es algo como, eres divertido, eres pícaro, eres un comediante. Bueno, un contexto que podrías imaginar para esta oración podría ser algo como que tu amigo te cuente un chiste. Es un chiste bastante bueno, pero no es tan bueno como para hacer que te rías. Así que, en lugar de reírte, simplemente le dices, ja, eres gracioso. Y puede que en español eso suene un poco sarcástico, pero creo que tiene sentido bajo contexto. Sinamusi, tú, gracioso. Y de nuevo añadimos eres para que tenga sentido en español. Tú eres gracioso. Sinamusi. Ok, entonces para nuestro siguiente ejemplo, probemos con Sinamoku. Digamos que vas pasando por la puerta de tu compañero de cuarto y está como ligeramente abierta, así que entras. Ya sabes, solo como para revisar cómo está. Lo miras y te das cuenta de que se está comiendo un postre tuyo. Y estás tan sorprendido por esto que solamente exclamas, Sinamoku, te estás comiendo mi comida. Sinamoku conlleva toda la información necesaria para mostrar que esta situación no te hace particularmente feliz. Tú comiendo y añadimos el estás en medio. Bien, continuemos. Digamos que estás en una tienda, estás paseándote y escuchas una conmoción que viene de la caja registradora. Escuchas que alguien está haciendo bastante ruido, alguien está haciendo un escándalo, en general bastante irrespetuoso. Y quieres que esa persona sepa lo que piensas de ella, así que le dices, Sina Ike. Coges la valentía y el coraje, caminas al frente suyo y le dices, Sina Ike. Estás siendo maleducado, eres una mala persona. Como ya había explicado antes, Ike se refiere a cosas que son complicadas, que son difíciles o generalmente desagradables, y de la misma manera en que Pona puede referirse a alguien estando sano, Ike puede referirse a alguien siendo maleducado. Ambas palabras tienen significados amplios, y me permito recordarte, estas dos palabras no son opuestas, ¿ok? Solo te recuerdo. Bien, ahora pasemos a otro ejemplo. Este va a ser interesante. Interesante en el sentido de que este ejemplo utilizará dos significados de una palabra de manera simultánea. Sina Suli, lo cual significa algo como tú eres grande, eres alto o eres importante. Como siempre, busquémoslo en contexto. Digamos que hay una señora alta parada en una parada de buses, esperando a que pase su bus. Y al lado de ella están una madre y su hija. Y esta hija está parada ahí, totalmente mesmerizada al respecto de esta señora de negocios, quien porta un traje elegante y un maletín. Y está pensando, wow, ¿es una astronauta? Como pensaría una niña pequeña. Así que la niña pequeña camina hacia donde está la señora, la jala por la manga para tener su atención y le dice, Sina Suli, eres tan alta. Y efectivamente sería bastante alta en comparación a la niñita. Entonces esto podría significar eres alta. Pero recordemos, esta señora en la historia tiene un traje elegante y un maletín que luce importante, así que es probable que ella también en sí sea alguien bastante importante. Y ese también puede ser el significado de Sina Suli. Eres alta o eres importante. Y sí, eso es definitivamente algo que esperarías que una niña pequeña hiciera, ¿no? Porque pues los niños pequeños son así, simplemente van por ahí diciendo lo que sea que se les venga a la cabeza. Y eso no es algo malo, pero ok. Lo importante aquí es que Sina Suli no se refiere a ninguno de estos dos significados individualmente. En su lugar, se refiere a estos como un grupo, como un conjunto. Bien, entonces detengámonos por un momento y pensemos sobre fruta. Específicamente, la palabra en español, F-R-U-T-A. Fruta. En Toquipona la mayor parte de las palabras son bastante vagas, se refieren a grandes grupos de conceptos como si fueran una sola cosa, y en Toquipona en práctica lo son. La palabra fruta en español es un buen ejemplo de algo similar. Si estuvieras sosteniendo un plátano en una mano y un par de manzanas en la otra, y dijeres, estoy sosteniendo fruta. Bien, efectivamente estaría sosteniendo fruta. No hay nada de malo con esa afirmación, no es ambigua, simplemente es vaga. Si estás sosteniendo tus plátanos y tus manzanas y exclamas estoy sosteniendo frutas, bueno, no es necesario especificar nada más, ¿correcto? Bien, en Toquipona la mayor parte de las palabras se comportan de una manera similar a la palabra fruta del español. De hecho, Toquipona tiene una palabra para referirse a frutas y vegetales, la cual funciona exactamente igual. Si alguna vez necesitares distinguir entre los dos, bueno, en español normalmente utilizaría sus nombres para eso, pero también podría simplemente describirlos. Y en Toquipona, básicamente siempre describes las cosas de las que hablas. Pero hay ocasiones en las que quizás te tengas que preguntar, ¿tengo que ser específico? ¿Es necesario especificar? ¿O acaso de lo que hablo ya se ha hecho claro a través de contexto? Y sí, generalmente ese será el caso. Con quien sea que hables, entenderás sobre qué hablas. Entonces, veremos nuestro último ejemplo de traducción de Toquipona a español y luego veremos un par de ejemplos de español a Toquipona. Y por último, pasaremos a la conclusión de la lección. Bien, primero de Toquipona a español. Simplemente veremos la palabra
Toki de por sí es una manera de decir hola, ¿cómo estás? Y puede que me hayas notado decirla al inicio de la lección. De forma literal, Toki podría ser traducido como una conversación inicia ahora o simplemente hable. Pero figurativamente es como cualquier otro saludo. Es algo como hey, ¿qué onda? Buenas o cualquier otra cosa similar. Como contexto para esto, digamos que hay una aula de clase llena de estudiantes aburridos, mirando sus celulares, garabateando sus cuadernos, simplemente distraídos en general. Y entonces su profesora llega, se sienta en su puesto y dice, Toki. Está diciéndole hola a sus estudiantes. Ok, ahora haremos algunos ejercicios de español a toquipona. Esta clase de traducciones son interesantes. Es algo difícil proveer un contexto para estas, ya que cuando estás pasando algo de una lengua natural a toquipona, sueles tener que simplificar bastante lo que quieres decir, pero no pierdes información necesariamente. Usemos como primer ejemplo, estoy teniendo una conversación. La afirmación estoy teniendo una conversación contiene un par de palabras más que las que vamos a utilizar para toquipona. De hecho, 2 palabras más, exactamente. Pero bien, como una idea, estoy teniendo una conversación puede reducirse a estoy hablando, presumiblemente con alguna otra persona. Así que, primero que nada, sabemos que el hablante está describiendo su experiencia. Así que estoy puede pasar a ser simplemente me. Esa es una palabra fácil para usar al comienzo de esta frase. Y luego, teniendo una conversación. Si te me adelantaste y revisaste un diccionario, puede que hayas notado que existe una palabra en toquipona que significa tener, sostener o poseer. Pero, ten en cuenta que no funciona de la misma manera en toquipona a como funciona su aparente contraparte en español. Estar teniendo algo en español puede ser que estás teniendo un evento o que tienes tiempo, tipo, hey, ten un lindo verano, ¿correcto? O ten unas lindas vacaciones. Pero en toquipona no puedes tener esas cosas. Como sea, de la misma manera en que puedes tener una conversación en español, puedes hablar en toquipona o toki, mi toki. Así que en toquipona no tenemos una conversación, pero sí hablamos, mi toki. Hagamos un ejemplo más. Hagamos eres joven. Esta termina siendo una traducción bastante directa a toquipona. Eres está en segunda persona, así que podemos iniciar marcando la segunda persona en toquipona. Sina, o sea, tú. Y para joven, bueno, ya hablamos de cómo Lili puede referirse a cosas pequeñas, tanto como puede referirse a cosas jóvenes. Así que esa es la siguiente. Lili. Sina, Lili. Queda una sección más para la lección y después de eso habremos terminado. Bien, esta sección servirá como un pegante, por así decirlo, dándonos unos cuantos detalles extra al respecto de la manera en la que todo esto funciona y por qué estamos diciendo estas cosas de la manera en la que las estamos diciendo. Como habrás notado, el primer elemento de las oraciones es el sujeto, así que anotemos eso. Como ejemplo, usaremos Sina Toki, justo como lo hicimos antes. Sina es nuestro sujeto y Toki es nuestro predicado. Por ahora no es necesario que nos preocupemos acerca de todos los pequeños detalles de cómo funciona esto o qué significan estas 2 palabras. Si no estás familiarizado con gramática, eso está bien. No necesitas mucha para aprender toquipona. Pero sí recomendaría que por lo menos te familiarices con la idea de que las frases tienen un sujeto específico y un predicado específico. En toquipona, el predicado puede ser una acción o una descripción. Podría decirse que son verbos o adjetivos. Más adelante hablaremos de estas categorías y de cómo funciona esta distinción, pero por ahora, ten en cuenta que el predicado puede ser tanto una acción como una descripción. Por lo tanto, si no tienes contexto, no hay manera de distinguir entre tú estás hablando y tú eres lenguaje, uno de ellos siendo una acción y el otro siendo una descripción. Y veremos más ejemplos de oraciones en toquipona el próximo video, pero, por ahora, me queda un ejemplo más para este. Sina pona. Eres excelente. Muchísimas gracias por escuchar.